Haré una pregunta y medita en ello antes de contestar. Ve a la Biblia para corroborar. ¿Jesucristo vendrá por toda la humanidad? ¿Será que todas las personas que mueren van al cielo directamente sin un juicio? ¿Existe Dios como tal, literalmente? No como un símbolo, porque muchas personas, incluyéndome, y yo hace un tiempo para atrás, yo pensaba que Dios era solamente un Dios que decían que estaba en el cielo y listo, pero no lo conocía. Hoy que le conozco sé que es un Dios literal, un Dios que me escucha, un Dios que responde, un Dios que me guía, un Dios que me creó, que me sustenta y que me salvó. Entonces, pregúntate lo mismo. Vamos a leer Mateo 20:28 y dice, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Aquí el Hijo del Hombre es Jesucristo. Y dice que vino a morir para el rescate de todos. Jesucristo dio la vida para que tú tuvieras la oportunidad y yo de tener la vida eterna, para poder vivir felices eternamente, ya sin pecado, ya sin Satanás, sin sus demonios, sin todo lo malo, sin todo lo negativo, sin tinieblas, siempre en la luz, en la felicidad, en el gozo, en el vivir como Dios quería que viviéramos, felices eternamente. Entonces dice que Jesucristo no vino para que los sirvieran, sino para servir. Jesucristo fue un hombre manso y humilde, y un hombre que entregó todo por completo para que tuviéramos la oportunidad de vivir ante su presencia, en la compañía de Él. Entonces, y eso nos pide a nosotros, que nosotros podamos servir a nuestro prójimo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Buscaremos uno de los versículos, Romanos 10:16. Ya lo tenía aquí separadito. Miren lo que dice. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Entonces aquí dice que no todos obedecieron. Hay una condición que Dios pone para que tú puedas ser salvo, para que yo pueda ser salvo. Jesucristo murió por amor a todos, pero Él quiere que nosotros obedezcamos su palabra, la Biblia. Y cuando nosotros llevamos y ponemos en práctica lo que la Biblia dice, pero eso no es por nosotros mismos, es porque el Espíritu de Dios obra y hace que nosotros podamos obrar. Sin el Espíritu de Dios nada es posible, así que piensa en eso, medita, no es que nosotros vayamos a hacer, sino que Dios trabaja en nosotros, si nosotros le permitimos que Él trabaje, su Espíritu Santo obra, y entonces cuando hacemos lo que Dios quiere, porque si no le conocemos, ¿cómo podemos hacer su voluntad? Entonces, dice, pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Tristemente, la gran mayoría de las personas no creen en la Biblia, tal vez no quieren por rebeldía, por cuestiones que solamente ellos saben, pero no todos serán salvos porque no todos obedecieron, y esa es la condición que Dios requiere de nosotros para poder ser salvos. Y ahorita vamos a ir entendiendo un poquito más. Vamos a leer Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13, mire el versículo que vamos a leer, está impactante y al mismo tiempo muy claro. Dice 12:13, el fin de todo el discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí nos dice muy claro que conocer a Dios por medio de su palabra, obedecer su palabra, es nuestra única obligación. Recordemos, no sé si algunos de ustedes se conozcan el versículo de Mateo 6:33, donde dice, buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa esto? Lo que dice aquí en Eclesiastés 12:13, donde dice que el fin de todo, el fin de la vida de un ser humano es obedecer a Dios. Y dice
pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Nuestro deber como ser humano, como seres creados por Dios, es obedecer a nuestro Creador. Cuando hacemos eso, es cuando Dios bendice a esa persona. Seguiremos conociendo. Vamos a leer 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. 15:22 dice: entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia en las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Bueno, aquí puede que no lo entiendas perfectamente porque no conoces la Biblia. Estoy hablando a los que no conocen la Biblia, porque hay quienes sí conocen las escrituras, tal vez las malinterpretan, pero sí conocen lo que dice. Entonces aquí Dios dice que Él prefiere la obediencia al sacrificio, pero no quiere decir que el sacrificio no sea un requisito que nos pide Dios para ser salvos, sino que Él está diciendo que las dos cosas son importantes, la obediencia y el sacrificio. ¿A qué sacrificio se refiere Dios en este tiempo? En aquel entonces, en el pueblo de Dios en Israel, se sacrificaban carneros para perdón de pecados, pero eso fueron en la época del Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que no siga vigente hasta el día de hoy, sí sigue, pero ahora es diferente. Ahora es el sacrificio que ofrecemos para Dios, es nuestro cuerpo, santificar nuestro cuerpo, dárselo a Dios el corazón y la mente para que Él pueda obrar en nosotros y que nosotros podamos hacer lo que Él dice, su voluntad. Entonces, para eso se requiere la disposición. Yo decido entregarle el corazón al Señor para que Él lo transforme, y entonces yo haré su voluntad. Por ejemplo, Dios no quiere que yo coma animales inmundos. Dios no quiere que yo meta mi cuerpo, coma o beba cosas que Él dice que son perjudiciales para nuestro cuerpo, porque en realidad no es cuerpo nuestro. La palabra de Dios dice que es cuerpo de Dios, que Jesucristo pagó un alto precio por ese cuerpo. Entonces nuestra obligación por amor a Dios es sacrificar nuestra manera de comer o de beber o de vestir o de hablar o de conducirnos en todos los aspectos de nuestras vidas. Es necesario que nosotros sacrifiquemos lo que nos gusta, porque eso nos lleva a enfermedades, nos lleva a la perdición, nos lleva a muchas cosas malas. Sin embargo, cuando Dios dice que Él requiere tu voluntad para hacer la suya en ti, es porque Él hará que nosotros comamos correctamente, bebamos correctamente, vistamos correctamente, y así en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces el sacrificio, dice Dios: yo no requiero sacrificio, prefiero la obediencia. Pero con eso no está diciendo que no quiere el sacrificio, sino que las dos cosas van de la mano. Si no hay sacrificio, no habrá salvación. Bueno, vamos a leer 1 Samuel 15, 22, ya lo leímos, es este. Y luego leamos Juan 14, 15. Ese también está muy claro. Hace el rato leímos Eclesiastés 13, dice que debemos de guardar los mandamientos si nosotros queremos ser salvos. Vamos a leer Juan 14, 15, que dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Cualquier persona que se dice amar a Dios tiene que guardar sus mandamientos. En otro versículo, que no lo tengo apuntado aquí, pero es real, dice: porque el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Tal cual te lo estoy diciendo, así dice la Biblia. Búscalo, googléalo para que te dé la respuesta, y verás que dice como yo te lo estoy diciendo en este momento, lo dice la palabra de Dios. Entonces vamos a leer Romanos 6, 16. Romanos 6, 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí está muy claro también, hablando de la obediencia, dice que si tú no obedeces a Dios, automáticamente estás siendo esclavo de Satanás.
todo lo que diga en las cosas de Dios y en las cosas del mundo, en todo lo que tiene que ver con nuestra existencia, solamente hay dos, ¿cómo te diré? Dos lados, para que me entiendas: el lado satánico y el lado de Dios. Si tú no decides seguir a Dios, automáticamente estás en el lado de Satanás, lo quieras o no, así es. Entonces tienes que leer la Biblia para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo es verdad. Así como hay luz, hay oscuridad, así como hay blanco, hay negro, así como hay las medias tintas con Dios no funcionan. Entonces dice aquí que por el contrario, si nosotros obedecemos a Dios, dice que dejaremos de ser esclavos de Satanás, dejaremos de ser lo que Satanás hace con nosotros cuando no conocemos a Dios. Por eso te invito a que conozcas a Dios por medio de su palabra. Vamos a leer Juan 14:23. Juan 14:23. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. ¿Cuál es su palabra? Toda la Biblia. Dice: y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué significa esto? Cuando dice que mi Padre lo amará y que vendremos a él y moraremos con él, quiere decir que si tú obedeces la palabra de Dios, Cristo vivirá en tu corazón, y por ende tu corazón hará cosas, tu ser hará las cosas correctas. Y dice que si obedeces, Él te amará. Pero si tú desobedeces, no es que no te ame, Él te va a amar siempre, pero no serás salvo. La salvación es condicional. Dios ama a toda la humanidad, pero la salvación es condicional. La obediencia. Bueno, vamos a leer Deuteronomio 28, 5:33. Deuteronomio 28, 5:33. 5:33 nos dice: el fruto de su tierra y de todo su trabajo lo comerá un pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Hoy yo creo que estoy leyendo uno equivocado. Sí. Deuteronomio 28. Bueno, aquí en este capítulo de Deuteronomio 28 está hablando, y está muy largo el capítulo, pero me gustaría que lo pudieran leer ustedes para darse cuenta de que empezando en el capítulo 28 dice bendiciones de la obediencia, y ahí te dice muy claro qué Dios hace con aquellos que obedecen. Y después en el versículo 15 del mismo capítulo 28 nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Te voy a leer un poquito para que tengas el contexto. Tú puedes ir a buscarlo a la Biblia. Dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios exaltará y Dios llenará de bendiciones a todo aquel que obedezca o que ponga en obra los 10 mandamientos, la totalidad de la Biblia. Entonces aquí muchas personas que leen la Biblia, o que la leen poco, o no sé, o que la malinterpretan, dice: ok, eso era para el pueblo de Israel. Tienen razón, de cierta manera, era el pueblo de Dios, Israel en aquella época, en el Viejo Testamento. Pero el pueblo de Dios hoy se encuentra en todas las denominaciones, y nosotros somos, todos los que seremos salvos de todas las denominaciones, somos el Israel espiritual. Y eso que está escrito aquí en Deuteronomio 28 está escrito para todos los hijos de Dios de todas las épocas, desde Adán hasta el último ser humano que vaya a nacer en esta tierra. Entonces la Biblia está hecha para el ser humano, no para épocas, sino para todo ser humano, especialmente para los hijos de Dios, porque los que no quieren obedecerlo automáticamente se perderán, y no porque Dios quiera, sino porque Él les da a elegir la vida o la muerte, y pues tú eliges. Entonces, y la desobediencia, voy a leer un poquito donde dice: pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno, hoy vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones.
Y luego dice, y ahí se refieren, te voy a leer unas dos, dice, maldita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Eso significa que te faltará alimento, lo básico en tu casa. Y tú podrás decir, bueno, a mí no me falta nada y yo sé que Dios está ahí. Pues déjame decirte que no es así. Dios a sus hijos, a sus verdaderos hijos, bendice, exalta, les da en abundancia. También la palabra de Dios dice que Él da en abundancia en todos los aspectos de nuestras vidas, nos da eh, que sobreabunde, dice su palabra. Pero aquellas personas que puedan tener dinero, que puedan tener lo necesario, tal vez vivan muy bien o algo, pero no están obedeciendo a Dios, esas personas solamente, o que no lo van a obedecer en ningún tiempo de sus vidas, que van a morir desobedeciendo a Dios, esas personas tienen lo que tienen y Dios se los permite, pero no es que Dios los bendiga. Él permite que tengan, pero porque eso será lo único que tengan en este mundo. El día que mueran será de lo único que habrán gozado, de lo que tuvieron, y no tendrán la oportunidad de ser salvos. Así que, ¿de qué vale ganar el mundo? Dice la palabra de Dios, si vas a perder la salvación. Ellos al morir nunca más existirán, serán resucitados, serán juzgados y serán vueltos a destruir para no existir más, como si nunca hubieran existido. Entonces también dice, maldito el fruto de tu vientre, muchas veces tristemente, y por favor lo que te estoy diciendo, analízalo, piénsalo, medítalo, ve a Dios para que Dios te pueda aclarar tu mente, que te dé su espíritu para que tú puedas entender. Aquí dice, maldito el fruto de tu vientre. Muchas personas, y no estoy diciendo que todas, y no quiero que se tome de una manera ni ofensiva, ni que lo vean de la manera que yo estoy afirmando 100% que todas las personas que están enfermas es una maldición de Dios, sino que está diciendo Dios que si tú estás en desobediencia y haces, te voy a poner un ejemplo, una persona que se droga y que ya está muy mal, ya su sangre corre, en su sangre corre la droga en exageración. Si esa persona llega a tener un hijo y ese niño nace mal, no es culpa de Dios, es culpa de la decisión de esa persona de haber empezado a drogarse y de permitir que su cuerpo se contamine tanto que las consecuencias las pagará el bebé que va a venir. Entonces a eso se refiere Dios, que si nosotros no obedecemos lo que Dios dice, cuidar nuestro cuerpo en todos los sentidos, entonces somos culpables nosotros mismos por las decisiones que tomamos de que nuestros hijos puedan salir mal. No es que Dios quiera que... Mucha gente piensa que cuando hay niños con síndrome, niños retrasos, niños con cualquier tipo de enfermedad mental o de su cuerpo, dicen que por qué Dios lo mandó así o algo. Dios no manda, Dios no enferma, Dios no manda personas de ese tipo. Uno, como ser humano, muchas veces tiene la culpa de que ese niño haya nacido así, por toda la vida de pecado y por tanta porquería que comemos. Entonces, y eso se los digo con mucho respeto, vayan y busquen a Dios y Dios aclarará todo lo que ustedes necesitan saber. Dice también, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no estás en las manos de Dios, si tú no estás obedeciéndole, a la hora que tú sales a la calle, a la hora que tú entras, que vienes de regreso, tú nunca sabes qué accidente pueda pasar en la calle. Muchas personas también dicen que cuando uno muere es porque Dios quiso que así pasara, y eso es falso completamente. Si no estamos bajo el cuidado de Dios, entonces estamos en las garras de Satanás. Así como les dije hace momento, hay dos lados, el lado de Dios y el lado de Satanás. Si tú no te pones en las manos de Dios y no obedeces lo que Él te está diciendo, automáticamente estás del lado de Satanás y Él podrá hacer contigo lo que le da la gana. Entonces, se oye fuerte, porque cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios, yo cuestioné mucho a Dios, yo peleé mucho con Dios, pero hoy entiendo muy claro, hoy ha tenido Dios la paciencia de esperarme y para enseñarme, para que ahora yo pueda ayudar a alguien más, así como Él abrió mis ojos, por medio de mí es que puede abrir los ojos de alguien más, y no soy yo, no es porque yo me crea inteligente, no es porque yo me crea mucho como muchas personas puedan pensar, sino porque Dios ha abierto mis ojos, porque yo tengo el deber de ahora ser esa pequeña luz para que alguien más pueda conocer de su palabra. Pero el Espíritu Santo es el que obra verdaderamente. Es mi deber nada más decirte lo poquito que sé para que el Espíritu Santo obre y entonces te haga saber una verdad absoluta. Vamos a leer, te invito a que leas el capítulo 28 del Deuteronomio. Ahí están las bendiciones y las maldiciones.
y es decisión tuya. ¿Qué quieres? ¿Vivir con la maldición o ser protegido y amado y bendecido por Dios? La decisión es tuya. Dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. Estos libros se me dificulta un poquito buscarlo porque aquí está. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso está muy claro. Dice aquí Dios que tenemos que poner por obra lo que vamos aprendiendo. Por ejemplo, si tú conoces la palabra de Dios y no la predicas, entonces de nada sirve que la conozcas, porque te perderás igual. No te puedes engañar diciendo yo conozco tal cosa y yo sé mucho de la palabra de Dios, pero si tú no compartes la palabra de Dios, igualmente te estás engañando y te perderás. Entonces, poner en práctica las cosas que dice la Biblia por medio del Espíritu Santo es que podemos hacerlo, porque solos no podemos hacerlo. Nosotros somos nada, somos polvo, somos seres creados. El Todopoderoso, si tú quieres y le brindas tu corazón para que Él more en ti, enviará su Espíritu a tu ser y el Espíritu hará que tú hagas la voluntad de Dios. Me gusta hacer énfasis en esto porque no quiero que piensen que un ser humano hace las cosas de Dios porque sabe, porque es inteligente, porque no, sino porque el Espíritu de Dios es quien hace que nosotros hagamos. Entonces dice aquí muy claro, pongamos por obra la palabra de Dios, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Vamos a leer el último. Perdón, no es cierto, faltan. Uy, sí. Vamos a leer 1 Corintios 15:50. 1 Corintios 15:50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Eso nos está queriendo decir que mientras nosotros no dispongamos nuestro cuerpo para ser transformado, para ser perfeccionado, para que Cristo viva en nosotros, dice que no podemos entrar al reino de Dios, porque dice la carne y la sangre. La carne y la sangre somos nosotros somos hechos de carne y corre sangre por nuestras venas. Entonces, si tú no permites que el Espíritu Santo te transforme, no heredarás el reino de los cielos, no podrás ir al cielo, te perderás eternamente. Serás destruido, porque Dios necesita destruir el pecado, y si tú no quieres dejar de pecar, pues tristemente Dios te tendrá que destruir, no porque Él quiera, sino porque tú has decidido no dejar de pecar. Entonces, creo que ya son los únicos versículos. Pero quería hablarles sobre esto porque es muy importante saber que Cristo murió por todos los seres humanos. Dios ama a cada ser humano, a todos, por peor que sea la persona, Dios lo ama, nos ama. Pero para la salvación, para una vida eterna, para vivir en su presencia, para gozar de un mundo perfecto, solamente aquel que obedece. Si no obedecemos, nos perderemos. Por favor, ve a la Biblia, conócele, pide sabiduría a Dios. En Santiago 1:5 dice que si no tienes sabiduría, que se la pidas a Dios, confiando en que Él lo hará y te la dará en abundancia para que tú puedas comprender su palabra. Entonces, eso pasó en mi vida. Hoy estoy practicando lo que Dios dice. Es difícil, como les comenté en otro video, sí es difícil, a veces es triste, a veces tú te tienes que mantener fuerte, pero no, la fuerza no viene de ti, la fuerza viene de Dios. La fuerza te la da Él. Así que eso nos indica que nosotros debemos estar tomados de su mano 24/7, cada segundo, porque si tú le das un pedacito te separas de Cristo. Si dejas un pedacito, Satanás se cuela y él hace que caigas. El verdadero Hijo de Dios está procurando santificarse, está procurando dejar de pecar. Les vuelvo a repetir, no porque uno pueda, sino porque Cristo, por medio de su Espíritu, hace que eso pase. Entonces, pues nada, vea la palabra de Dios, busca a Dios, pídele sabiduría y Él hará en ti. Que Dios te bendiga.